Bueno, ya me cansé de esperar. Arranquemos. De última se van sumando a medida que cuando se sumen. Arranquemos nomás con las consultas. Hola, profe. Hola Mirna, ¿cómo estás? Bien, yo no tengo una consulta puntual de un ejercicio, Ok, pero, por ejemplo, no empecé todavía la última guía, la 4. bien. Y ayer la profesora llevó unos ejercicios para hacer y en un momento dijo algo que, bueno, que capaz que me va a entrar la duda seguro porque no sé cómo es, pero dijo que no es lo mismo cómo evaluar el punto de ebullición que el punto de fusión. O sea, cuando un compuesto tiene mayor punto de ebullición, que no es así con el punto de fusión. Correcto. Y yo lo iba a hacer igual, o sea, pensé que era todo lo mismo. Bien. No es lo mismo por lo siguiente. Vamos a ver acá. No es lo mismo, ¿por qué? Porque cuando hablamos de punto de fusión y punto de ebullición, lo que básicamente estamos hablando es de romper con interacciones entre moléculas, ¿no? Cuando estamos en el estado líquido, a ver, ahí está. Cuando estamos en el estado líquido, bueno, acá tenemos gas o vapor, depender esto de la presión y temperatura, ¿no? Y acá sólido. Cuando estamos hablando de un líquido, estamos hablando de que las moléculas tienen cierta proximidad, de hecho tienen una proximidad considerable, pero que existen interacciones entre sí, que son las que nosotros llamamos fuerzas intermoleculares, que las mantienen unidas y las mantienen una sola cosa. Es decir, cuando vos miras un vaso de agua, de la misma forma que cuando vayamos al laboratorio y veamos un frasco con hexano, un frasco con benceno, de hecho no lo van a poder distinguir porque son los dos transparentes, ¿sí? Incoloros. Ustedes no ven moleculitas flotando. Lo que ven es una masa, un volumen de moléculas que tienen cohesión entre sí y que pueden tener cohesión, y de hecho no tengo las moléculas flotando, gracias a que existen estas fuerzas que están acá, estas interacciones. Pero, interacciones entre moléculas. Si yo agarro y le entrego, si yo agarro, epa, si yo agarro y le entrego la energía suficiente, bueno, esto no quiere colaborar conmigo. Si yo agarro y le entrego la energía suficiente a estas interacciones, lo que yo voy a lograr es vencerlas. Voy a lograr entonces que estas interacciones ya no existan más y que yo tenga a las moléculas ya a cada una por su lado, haciendo la suya, que es justamente cuando tengo el lado gaseoso. Dale, dale Nico, después vemos eso. Sí, ahí vemos eso, lo de ácidos y bases de Lewis. Entonces, justamente mi objetivo está puesto ahí, básicamente, en que yo para poder, básicamente, el punto de ebullición es conocer cuál es la energía que yo tengo que entregarle a la sustancia para poder romper esas interacciones, ¿sí? Entonces, el punto de ebullición
está directamente relacionado con la intensidad de estas interacciones. ¿Sí? Básicamente, si estas interacciones son muy fuertes, yo voy a tener que entregarles mucha energía como para poder romperlas y que ya no haya interacciones entre sí. Recuerden, ¿se acuerdan de, no sé, Física 2 eh, y seguramente que alguna química general o algo así? eh, la teoría, la teoría cinético-molecular de los gases, una de los postulados es que no existen interacciones entre las moléculas justamente en el estado gaseoso. O sea, estamos diciendo básicamente eso, que cuando yo estoy hablando de punto de ebullición, significa que yo pasé la temperatura a la cual estas interacciones pierden relevancia, entonces ahora a mí me importa, o sea, pierden relevancia, no me importan, por lo tanto ya no existen y tengo las moléculas flotando por ahí. Distinto pasa cuando estamos hablando del estado sólido. En estado sólido, las moléculas están ordenadas, o sea, están ordenadas en una forma ya geométrica. Acá, digamos, en el líquido, justamente porque esa es la definición de un líquido, digamos, se amolda al recipiente que lo contiene. En cambio, en estado sólido ya, digamos, pasa a tener forma, una forma ordenada, ¿sí? Esto lo van a poder ver en detalle cuando estén en materiales, ¿sí? La forma en la que se van a acomodar, ¿sí? Sí, ya lo van a ver, o sea, y es al pedo meterse ahora a que se rompa la cabeza con esto. Y si bien están acomodados de forma mucho más ordenada y mucho más compactadas, justamente, existe la posibilidad de, mediante vibración, que haya un poco de movimiento. Fíjense que uno podría trazar tranquilamente una, una dirección de movimiento, movimiento creciente. Entonces, básicamente para yo poder identificar si una molécula va a tener un mayor o menor punto de fusión, generalmente, a ver, no van a tener que hacer un análisis muy exhaustivo, ¿sí? Pero generalmente el factor que más nos va a hacer injerencia a la hora de tener que comparar dos compuestos orgánicos y yo tener que decir, bueno, este va a tener mejor, este va a tener mayor o menor punto de fusión que el otro, el factor que justamente hace más, tiene más peso, es el factor de qué tan bien se pueden acomodar las moléculas. ¿Qué significa lo que acabo de decir? El ejemplo más clásico, y es el que aparece justamente en el TP, es el del trans 2-buteno y el del cis 2-buteno. Este es el ejemplo más clásico que aparece en comparar puntos de fusión. Obviamente que el punto de fusión y el punto de ebullición queda, o uno da por sobreentendido que lo primero y principal tiene que ver el peso molecular. O sea, yo no puedo comparar una cosa que pesa, que tiene un solo carbono, con una cosa que tiene 45 carbonos, ¿sí? Porque el peso molecular va a ser lo más influyente ahí. Cuando hablábamos de punto de ebullición, yo tengo que poner el ojo en cuál es la intensidad de estas fuerzas intermoleculares, ¿sí? Haciendo un repaso rápido, las fuerzas intermoleculares de mayor intensidad son las de puente de hidrógeno. Después le siguen las de dipolo-dipolo. Y por último, las de Landon.
¿sí? Pero eso es cuando estamos hablando de moléculas que tienen un peso molecular similar, cuando estamos hablando de isómeros, cuando estamos hablando de cosas que tienen prácticamente la misma cantidad de carbonos. Si yo me pongo a comparar dos cosas que son totalmente distintas, o sea, me puedo comparar, por ejemplo, butanol, ¿sí? Que sé que tiene puente, o vamos a mejorarla aún todavía. 3-cloro-2-butanol, que veo acá la posibilidad de que exista puente de hidrógeno y de que acá exista dipolo-dipolo y que tengo Lambda, obviamente. Entonces digo, ah, tiene un montón de fuerzas intermoleculares, son re fuertes. No puedo comparar eso contra esta cadena carbonada, por ejemplo, porque los pesos no son equivalentes. O sea, obviamente que la cadena carbonada esta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 carbonos, si no me equivoco es el cetano, va a tener un punto de ebullición mucho mayor que el 3-cloro-2-butanol. A pesar de que el 3-cloro-2-butanol tiene puente de hidrógeno y tiene dipolo-dipolo, y que el cetano solo tiene fuerzas de Lambda, ¿sí? ¿Por qué es eso? Primero que nada por el peso molecular, y segundo porque, bueno, además recuerden que las fuerzas de Lambda son pedorritas, pero que aumentan su intensidad a medida que aumenta la superficie de contacto. Y fíjense, y recuerden nuevamente, que así como yo lo dibujé acá, con lo azul y lo rojo, cada bolita azul es una molécula, y lo rojo es la interacción entre esa molécula y otra. Fíjense que acá yo puse dos moléculas de cetano, y la interacción es lo rosado, o sea, la fuerza de Landon es lo rosado. Yo no puedo, epa, yo no puedo, a ver si alguien habló. Más grande en comparación con una igual que no es polar. Sí, sí, Sabrina. Porque, como te digo, o sea, justamente, mirá el ejemplo que estoy dando acá. Esta molécula acá, el 3-cloro-2-butanol, es recontra repolar. El cetano es apolar, pero el cetano tiene un punto de ebullición de la gran 7 y este no, ¿sí? Porque ya a partir de los 5 átomos de carbono, las fuerzas de Landon, 5 átomos de carbono lineales, las fuerzas de Landon ya empiezan a cobrar muchísima intensidad. ¿Por qué? Porque justamente crecen con la superficie de contacto. Entonces, hablando de punto de ebullición, tenemos que mirar esto. Hablamos de punto de fusión, lo que principalmente vamos a mirar, y los ejercicios van a ser de esta índole, por lo general encima no hay mucho ejercicio de punto de fusión, no es algo a lo que tampoco se le da mucha importancia, porque generalmente el que más nos interesa, con lo que más se trabaja también después en la industria y demás, es con el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque con el punto de ebullición es que nosotros podemos trabajar con las refinaciones puntualmente de petróleo, ¿sí? La destilación se basa, su principio de separación es el punto de ebullición de los distintos componentes que componen el petróleo. Por lo tanto, siempre le damos con mucha más bolilla al punto de ebullición. Pero volviendo entonces a la pregunta, eh, si tenemos que comparar el punto de fusión de estas dos cosas, ¿sí? Y vuelvo a insistir, comparamos de estas dos cosas, no vamos a hacer una comparación absurda como la de recién, ¿sí? O está bien, la podemos hacer, pero que se entienda de que el análisis no me puedo meter al análisis de este detalle porque lo primero y principal es el peso molecular es el que justamente tiene injerencia. Por eso estamos comparando dos isómeros, el cis 2-buteno y el trans 2-buteno. A ustedes, a simple vista, sin saber a priori, y tuvieran que adivinar, o, o según las conjeturas que pueden llegar a sacar, ¿cuál de estos dos les parece que podría llegar a tener un mayor punto de ebullición, de fusión, perdón? ¿Y por qué? Ahí, Guad, me dijiste el cis. ¿Por?
Ok, no, hablamos de fusión. En el de ebullición, sí, de ahí vemos por qué. Pero en el de fusión, bueno, si no hay... Perfecto, Nico, va por ahí. Como les hablaba, principalmente, como fíjense que el estado sólido tiene que ver con el empaquetamiento, ¿sí? El acomodamiento que hay entre las moléculas. Yo tengo que tratar de imaginarme cuál de estas dos moléculas se van a acomodar mejor entre sí. Es decir, recuerden que cuando hablamos de punto de fusión y ebullición estamos hablando entre moléculas, ¿sí? Entre moléculas. No estoy hablando de adentro de la molécula, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede acomodar una molécula de trans 2-buteno con una molécula de trans 2-buteno? ¿Y cómo se puede acomodar una molécula de cis 2-buteno con una molécula cis 2-buteno? A modo súper recontra didáctico, permítanme decir lo siguiente. Imagínense que el trans 2-buteno, este que tengo acá, es una silla. Tiene formita de silla. Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Y que el cis 2-buteno es una mesa. Calculo que alguna vez en su vida apilaron o vieron una pila de sillas, ¿no? ¿Cuántas veces vieron una pila de mesas? O sea, ¿una vez probaron apilar mesas? Tipo en el colegio cuando eran chicos. O sea, sillas sí se apilaban y tenían una pila enorme. Pero las mesas es más complicado apilarlas. O sea, yo puedo apilar las sillas de esta forma, sin problema. En cambio, la mesa, espacialmente, estructuralmente, su empaquetamiento es un poco más complicado que la de las sillas. ¿Sí? Entonces, si el punto de fusión, o mejor dicho, la estabilidad del estado sólido, depende de qué tan bueno sea ese compactamiento, ese empaquetamiento, ese acomodamiento, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué sólido va a ser más fuerte? ¿El sólido del cisbuteno? ¿Sí, cis-2-buteno o el sólido del trans-2-buteno? ¿Cuál va a s- Y fíjense la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué sólido va a ser más fuerte? El cis. El cis es este. Estamos diciendo que el sólido está regido por qué tan bien se acomodan las moléculas, ¿sí? Estamos diciendo que al cis, a la mesita, se le complica un poco más acomodarse que a la silla, que al trans. Estoy dibujando con el culo, disculpen. Ah, claro, Si es este se más fácil acomoda, separar las mesas que las sillas. ¿Eso estás queriendo decir? ahí está, pero estaba preguntando al revés. Yo primero pregunté cuál de los dos les parece que formaría un mejor sólido. Ah, no, el que está más, el trans. El trans forma un mejor sólido. ¿Por qué? Porque se acomoda mejor, está todo más acomodado. Están más cómodas las moléculas, unas con las otras, que en los cis. ¿Ok? Están más cómodas porque encajan mejor. Entonces, si las moléculas acá están cómodas de esa forma, yo me voy a tener puta, disculpe. Yo me voy a tener que esforzar más o menos para desacomodarlas. Más. Más. Por lo tanto, el punto de fusión del trans 2-buteno es mayor que el del cis 2-buteno. Por una cuestión de estabilidad de ese estado sólido, gracias a que el empaquetamiento que puede ocurrir es mejor. ¿Ok? Sí, profe. Sí, quedó claro. Genial. Genial. Y les vuelvo a hacer hincapié en esto.
recuerden y no se olviden nunca de que cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, estamos hablando de fuerzas entre las moléculas. Estamos hablando una molécula con otra. Y cuando yo hablo de la energía necesaria para romper las fuerzas intermoleculares, estoy hablando de la energía necesaria para romper con lo rosado, ¿sí? Yo quiero romper con lo rosado y que se separe esta molécula de arriba con la de abajo. No estoy hablando de energía de ruptura de enlace. Yo no quiero romper el enlace de este carbono con este carbono, ¿sí? Genera una diferencia desde hoy entre interacción, interacción entre moléculas y enlace químico, ¿sí? Yo no voy a romper, no voy a romper la cadena carbonada. No la voy a tocar. Lo que voy a romper son las interacciones que hay entre una molécula y la otra. Bueno, me habían preguntado, Nico, ejercicio 7 de la guía 4. Bien. Ok, bueno. ¿Alguien tiene clara la definición de ácido o base de Lewis? No, no es pecado si no la tienen clara. Ok, vamos a estandarizar un poco esas definiciones entonces. Ok, perfecto. Hay dos, los tenemos que ignorarla. Pero, de otra forma, eh, bien, bueno, ¿se escucha? Disculpe, creo que me pareció que era inestable. Les Se decía, le hay dos trabó. definiciones. Sí, ahí se mejoró. Ahí sí. Bárbaro. Hay, digamos, hay dos definiciones a la hora de hablar de ácidos y bases. Lewis puntualmente utiliza una, ¿sí? Pero las dos definiciones se complementan entre sí. Lewis habla de, como tal ahí dijo Marla, de que un ácido acepta electrones y que la base dona electrones, ¿sí? A mí puntualmente esa definición mucho no me gusta y me gusta verlo desde el otro lado. Un ácido, ¿sí? Como vamos a ver puntualmente cuando estemos analizando acidez, así desde el punto de vista químico, no sé qué carajo le pasa a la está. Así desde el punto de vista químico, pues, si hablamos por ejemplo de un ácido carboxílico, cuando hablamos de acidez, estamos hablando de la capacidad que tiene una molécula de perder un protón. Cuando en orgánica escuchen la palabra protón, no piensen adentro de un átomo. En orgánica vamos a llamarle protón justamente a un hidrógeno con carga positiva, ¿sí? Recuerden, y volvamos un poquito más atrás, una carga positiva hace referencia a que ahí falta carga, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿sí? Si van a la tabla periódica, el hidrógeno tiene un solo electrón. Y ese electroncito lo estaba compartiendo con un electrón, si quieren le ponemos color. Ahí está. El enlace covalente este que nosotros representamos como una rayita entre oxígeno y el hidrógeno, en realidad es, como ya saben, o ya repasemos, esa rayita que nosotros representamos ahí, no es otra cosa que el enlace, el compartir, ¿sí? Por eso es covalente, el hidrógeno comparte su electroncito azul con el oxígeno que comparte su electroncito negro y ahí se genera el enlace covalente. Cuando ocurre de que el ácido
pierde al hidrógeno, ¿sí? Pierde el hidrógeno se queda sin su protón. O sea, como que lo cagaron, pobre, porque dijo, che, compartamos a un enlace y después resulta que estaba en un ácido y en el ácido tú lo echa y el hidrógeno se queda sin su protón que había convertido, sin su electrón que había compartido. Y queda como protón. Lo llamamos protón, ¿sí? Eh, y las bases, por ejemplo, son aquellas, desde el punto de vista químico, son aquellas que no tienen problema en captar ese protón que está dando vuelta. Por ejemplo, una amina es una buena base. ¿Por qué? Y creo que vean esto. Es una buena base por lo siguiente. Esta es una amina, ¿sí? Recuerden que el nitrógeno está unido a tres cosas y tiene un par electrónico disponible. El oxígeno tiene dos. Recuerden eso. Este par electrónico disponible que está acá es el que le permite o le da a las aminas su característica como base. ¿Por qué? Porque dispone ese par electrónico para ese pobre hidrogenito que está dando vuelta por ahí, sin electrón, y le dice, mira, yo tengo dos, compartamos y ahí por lo menos puedes tener uno. En este momento, la amina pasa a tener carga positiva, ¿sí? Y acá no lo dije, pero cuando se va y le queda al oxígeno esa carga suelta, vas a tener carga negativa. Entonces, definición que a mí me gusta utilizar desde el punto de vista químico, un ácido es una sustancia o una especie que puede ser un protón fácilmente. Que se fácilmente un protón. Y la contraparte, que sería la base, sería una sustancia que capta un protón. ¿Sí? Fíjense, el ácido había echado al protón y el nitrógeno le dio la bienvenida, digamos. La amina le dio la bienvenida. Y acá mismo, en este ejemplo, es donde se puede ver también la otra definición, la otra forma de verla, y de hecho es la forma en la que Lewis lo afirma. Lewis dice que un ácido es una especie que acepta electrones. Y como pueden ver, básicamente al quedarse con el electrón que no le correspondía al oxígeno, hace que el resto de la molécula se quede con el electrón. Y básicamente ese electrón se está representando en esta carga negativa que está acá. Sí, porque esa carga negativa es esos dos electrones que están ahí, que no están formando parte de ningún enlace. Y como esta molécula, ya lo vamos a ver más adelante, por eso es como que no se desesperen con este tipo de cosas porque les va a terminar de cerrar más adelante, ¿sí? Cuando veamos químicamente y desde el punto de vista orgánico por qué el oxígeno le gusta echar a la mierda al hidrógeno y por qué está cómodo con esa carga negativa, lo vamos a entender después. De la misma forma que vamos a entender por qué el nitrógeno no tiene problema en disponer de su par y dice, che, hidrógeno, vos que estabas ahí al pedo, que tenía una carga positiva, yo tengo dos electroncitos ahí desapareados, te los dono, te dono electrones, y ahí está la definición de base,
especie, especie que dona electrones. Te dono los electrones para que vos estés tranquilo y hagamos un enlace. ¿Ok? Fíjense que o sea, no es que las dos definiciones me tengo que aprender dos cosas distintas porque estamos hablando de cosas distintas. No, las dos dicen lo mismo, nomás que están mirados como desde un enfoque distinto. ¿Sí? Entonces, a ver, obviamente que hay cosas que caen, son un poco lógicas, ¿no? Si yo voy a hablar de ácidos carboxílicos, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que van a ser ácidos o que van a ser bases? Tampoco hay que pensarla mucho. Puedo agarrar a cualquier persona en la calle y le puedo hacer esa pregunta y que el 80% la va a pegar, creo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Que si Sí, estamos sí. hablando de ácidos carboxílicos, como que el nombre ya me está diciendo, van a ser ácidos. Van a ser ácidos desde el punto de vista químico, esto, van a ser ácidos desde el punto de vista de Lewis. Va a ser una especie que acepta electrones, ¿sí? No hay ningún compuesto que se llame base, ¿sí? Pero, para que sepan, las aminas, ¿sí? Básicamente todo lo que tenga nitrógeno, que tenga disponible ese par electrónico, va a tener facilidad para recepcionar un protón, que es lo mismo decir, va a tener facilidad para poder disponer de electrones desapareados que tiene ahí y ponerlos al servicio de un protón que está dando vuelta, por lo tanto se va a comportar como una base. Entonces, teniendo en vista esto, vayamos al ejercicio y hagamos un par. Bien. Por ejemplo, metilamina. Me piden puntualmente que dibuje la forma espacial. O sea, y chabón, me están diciendo, dibujar la forma espacial. Ahí está la forma espacial. Bueno, ¿qué hacemos con metilamina? ¿Qué les parece? ¿Qué pueden llegar a reconocer? Capacidades para acceder a electrones, capacidades para captar protones. ¿Qué les parece? Según lo que estuvimos viendo recién. Sí, lo mismo, capacidad para acceder a electrones. Entonces, ¿cómo lo podemos calificar? Sería una base. Perfecto. Entonces, efectivamente, la metilamina sería una base de Lewis. Por ejemplo, si uno agarra el agua, y acá quiero que dejarlos un segundito a ver qué piensan con respecto al agua. O sea, seguramente, o quizás, ustedes ya tienen en mente que el agua tiene una particularidad, ¿no? Sí, no me acuerdo si se llamaban esas especies anfóteras, ¿puede ser? Correcto. El agua es anfótera. Pero el punto de vista de lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿la puedo entonces clasificar como anfótera desde el punto de vista de Lewis también? ¿De que puede ceder o que puede ganar electrones? Esperen, hagamos así. Queda menos de un minuto. Se va a cortar en el medio de la explicación.
Hagamos así, pues salgamos y volvemos a entrar, para que no quede cortado en el medio. Digamos entonces, estábamos en el medio de caracterizar entonces si estas sustancias podían calificar como ácidos o como bases de Lewis.
Entonces, habíamos dicho, yo sabía de antemano que el agua era anfótera. Sabía que el agua tenía esta particularidad que pues, se podía comportar como ácido o como base, pero siempre ahí estamos hablando del punto de vista químico, ¿sí? Porque calculo que esta definición ustedes la han escuchado o en química analítica o en química general, pero no lo habíamos pensado desde el punto de vista de Lewis, ¿sí? Entonces, miremos cómo es entonces la estructura del agua y definamos si efectivamente también es anfótera desde el punto de vista de Lewis. El agua tiene esos dos pares electrónicos desapareados que los puede ceder a un protón para formar un enlace. De hecho, para formar un enlace o de última para interaccionar. Sí, de hecho, recuerden cómo es la interacción puente hidrógeno. La puente hidrógeno se da gracias a que justamente el agua tiene esos dos pares desapareados y puede interaccionar un hidrógeno con el- la molécula de oxígeno de otra. Entonces, esperen un segundito. Ahí está. Entonces, si puede ceder o disponer de ese enlace, de esos electrones, para generar enlaces o para generar interacciones, califica como base. Y ahora les consulto, ¿podría además recepcionar? Creo que no, ¿no? Ok, dejémoslas ahí en stand-by. Vayamos a otra a ver si se nos hace un poco más claro por qué sí o por qué no. Por ejemplo, un claro, un ejemplo bastante común de una base, de un ácido, es el borano. El borano es un ácido de Lewis porque puede tranquilamente recepcionar electrones. ¿Por qué puede tranquilamente recepcionar electrones? O sea, yo puedo decir así nomás adrede, o sea, ¿ustedes qué hacen? ¿Me creen a mí? ¿O cómo me doy cuenta yo si puede o no puede recepcionar electrones? Acá yo me tengo que meter adentro de, ¿se acuerdan cuando hablamos del hidrógeno? Yo me tengo que meter adentro de el átomo y tengo que pensar en la capa de valencia. ¿Cómo es la capa de valencia de ese átomo? ¿Podría acomodar un electrón más sin tener mayor problema? Por ejemplo, si ya la tiene completa, ¿lo voy a estar jodiendo mucho? Si la tiene incompleta pero tiene pares libres, ¿los puede donar? ¿No los puede donar? Por ejemplo, el aluminio, tricloruro de aluminio. Es un ejemplo bastante parecido al caso del borano. ¿Por qué? Vamos así. Busquemos, creo que tengo una tablita por acá. Busquemos en una tabla
¿Me escuchan? Disculpen, Sí, venía andando sí. mal. Ahí me mudé más cerquita al router. Disculpen. Bueno, ya me perdí dónde estábamos. Acá. Habíamos dicho, si no me equivoco, como demostrado de que el agua efectivamente como base estaba, como base funcionaba, ¿no? Lo habíamos visto recién. Pero nos quedaba demostrar que sea como ácido. Y para demostrar que sea como ácido, vinimos acá a ver el caso del borano y el caso del trifluoruro de aluminio. Tricloruro de aluminio. Entonces yo les decía, tenemos que meternos en la tabla periódica y tenemos que ver qué está pasando con cada uno de estos elementos. Básicamente, a ver, en el agua, digamos que la estrella básicamente, disculpen el ruido, en el agua la estrella básicamente es el oxígeno, en el borano la estrella es el boro y en el tricloruro de aluminio va a ser el aluminio. ¿Y por qué les decía que tenemos que mirar la tabla periódica? Y tampoco quiero que se agarren la cabeza y que digan, no, listo, voy a tener que... O sea, si bien pueden tener la tabla periódica en el examen, eh, el objetivo del examen no va a estar puesto en esto. ¿Sí? El objetivo del examen puntualmente va a ser que nos podamos saber comunicar entre todos. ¿Y qué significa eso? Que si yo te digo el nombre de un compuesto, vos puedas entender de qué estoy hablando. ¿Por qué es necesario eso? Y porque de ahora en adelante vamos a trabajar en re- eh, reconocer y estudiar cada uno de los compuestos orgánicos, pero para poder estudiarlos tenemos que saber, tenemos que estar todos en la misma página, tenemos que todos hablar el mismo idioma, por eso es necesario la parte de nomenclatura. Y recuerden que la parte de nomenclatura se extiende hasta el hecho de reconocer si espacialmente están distribuidos de forma tal de que sea R, de que sea S, o si el doble enlace está como E o como Z. Perfecto. Y de esta guía, ¿qué es lo que me interesa puntualmente? Guarda, no significa que esto sea menor, ¿sí? Y si bien le estoy dedicando un tiempo, porque formalmente está dentro de la guía, ¿sí? Y porque yo tengo que empezar a tener contacto con este tipo de términos, porque los voy a usar más adelante, como que este no sería el fuerte de la guía esta, pero del punto de vista del parcial, ¿sí? ¿Para qué le estoy diciendo todo eso? Para que no se desesperen diciendo, mira todo el análisis de la puta que tengo que hacer en el parcial. No, porque no estaría puesto el enfoque ahí. ¿Ok? Yo para tranquilizarlos un poco. Entonces, habíamos dicho, perdón, tabla periódica. Fíjense, la configuración electrónica del aluminio tiene tres enlaces, tiene tres electrones en el último nivel y además tiene un P solito. Y la configuración electrónica, perdón, este es el aluminio y este es el boro. Fíjense que es idéntica, nada más que con la diferencia de que varía la procedencia. Es decir, el aluminio, el boro tiene menos electrones, tiene una capa menos que la del aluminio, ¿sí? Pero la capa final es idéntica. Es 3s2, 3p1, y acá es 2s2 y 2p1, ¿sí? ¿Y recuerdan lo que ocurría cuando estábamos al principio de química orgánica con el carbono? Recuerden que el carbono, ¿qué le ocurría? Básicamente, cuando yo hablo de alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Estoy hablando de que para obtener esas tres familias distintas, ¿qué le tuvo que haber pasado al carbono para poder obtener esas tres familias distintas? Tuvo que hibridar. Perfecto, tuvo que hibridar. Y lo que acontece acá es básicamente lo mismo. Hay una hibridación, ¿sí? De esos S2 y P1, ¿sí? Y básicamente lo que ocurre es que van a tener hibridación SP2, por lo tanto, la forma espacial, por eso me pide que dibuje la forma espacial del boro, para poder entender qué carajo está pasando, es esto.
¿SP2? Pero no tiene un solo P. Correcto. ¿Dije SP2? Sí, Ah, disculpe. Tenemos, ¿está bien esto? Sí. sí, sí, sí. Sí, dos en el S y uno en el P. Bien. La forma espacial, entonces, del borano es, porque esperen porque ahora no, me hice yo un matete. Tenemos esta condición de tener estos tres. Ok, perfecto, tenemos estos tres. Y acá tenemos, estos estaban tres en dos, y estos estaban tres. El aluminio, tres. No, claramente no es SP2 porque no me daría la cuenta, ¿sí? Tiene una hibridación que no es SP2, en este momento no me acuerdo, fíjense que no estamos yendo muchísimo como les había dicho, pero la hibridación final que me queda probablemente sea S2P, capaz, seguramente. S2P. Ahí lo verificamos, banqueme un segundo. Me generaría esto que tengo acá, donde básicamente tengo la disponibilidad, tengo este orbital vacío, que no tiene absolutamente nada, que se asemeja a un SP2, porque recuerden que cuando yo tenía el SP2 en el caso del carbono, tenía esos tres enlaces en una forma plana, y tenía yo mi orbital P, pero que tenía un electrón con el que yo formo el enlace pi con otro carbono, con el que está enfrente. Profe, ahí me Sí, di cuenta que pasaba. Yo te confundí, perdón, que sí, la hibridación es SP2, solamente que uno de los electrones que está en el nivel 2s se excita y pasa a ocupar un orbital P. Y ahí está disponible ahí está. dos orbitales Eh, P. perfecto. Muchas gracias. De No, todos modos, perdón. no, no, pero pasa. Pero igual fíjense, o sea, fíjense que es tan quilombo. Estamos hablando de que uno de estos dos se excita y pasa acá para generar un P más. O sea, fíjense hasta el detalle que nos estamos yendo para un parcial que yo quiero que me digan cómo se llama eso. ¿Sí? Pero terminemos, no, termino la idea. La vibración termina siendo entonces SP2, gracias. Pero a mí me queda un P totalmente vacío, que es distinto a lo que me pasa con la SP2 de los carbonos, que tengo un P con un átomo en cada uno y que gracias a eso se puede ocurrir el enlace pi. En cambio acá, el boro tiene un P totalmente vacío, totalmente vacío. Entonces, gracias a que tiene ese P vacío, o sea, básicamente tiene un P al pedo, es que con facilidad, básicamente, imagínense un orbital que es como es un lugar para alojar electrones, porque básicamente es eso, o sea, la definición de orbital es una, es una nube donde tengo mayor probabilidad de encontrar un electrón. O sea, básicamente el orbital es un lugar para alojar electrones. O sea, ahí tengo nube, tengo como las facilidades para tener electrones, pero no los tengo. Del punto de vista de lo que habíamos hablado al principio, ¿sí? De que un ácido era una sustancia que puede captar electrones. Y teniendo en cuenta lo que acabamos de ver recién, de que este borano tiene ese orbital ahí al pedo, ¿ustedes qué piensan? ¿Que va a tener afinidad por recibir electrones o por entregar electrones?
Capaz que no se ve tan claro. por entregarlos. No. Este orbital que tiene vacío, básicamente es como, Ah, por seguir. es una casa para electrones que no la está usando nadie. Entonces, tiene todas las facilidades, tiene todas las posibilidades como para alojar un electrón, pero no lo tiene, ¿sí? Tiene ese orbital vacío. Entonces, si llega a haber un electrón dando vuelta, hueveando por ahí, obviamente que va a ver este lugar como un lugar súper recontra atractivo, porque es un lugar preparado para él, acondicionado para él y no está ocupado por nadie. Es como re atractivo para el electrón. Por eso es que el urano es una buena base de Lewis. Algo similar va a terminar ocurriendo al fin y al cabo con el aluminio, que también es una buena base de Lewis. El punto de vista, entonces, estas dos son bases de Lewis por esta razón que acabamos de dar recién. El agua, perdón, y dale con base, ácido. Ácido. Dijimos que el agua era anfótera. Dimos que como base funcionaba. Ahora como ácido, ¿cómo carajo funciona? Bueno, como ácido, recuerden que yo me puedo ayudar de las dos definiciones, ¿sí? Me puedo ayudar de las dos definiciones a la hora de hablar de ácido o base. ¿Cuándo el agua podría funcionar como ácido? Y recuerden la otra definición que era un ácido es una sustancia que puede donar un protón. Fíjense que si yo echo a este protoncito, básicamente lo que me va a ocurrir es que ahora tengo el agua así, con una carga negativa. Disculpen nuevamente el ruido amoroso. Ese no sé si se escucha, pero espero que no. Eh, si yo echo a ese protón, básicamente fíjense que ahora la molécula de agua, o lo que era la molécula de agua, pasa a tener un electrón más que originalmente no tenía y lo está soportando bien, actúa como ácido. Básicamente, acá es donde a mí me gusta verlo desde el otro punto de vista. Si lo puedo entregar, si entrego el hidrógeno, es ácido. Y a mí me gusta verlo acá así. Si puedo disponer de estos parcitos electrónicos libres, va a ser base. Básicamente, siempre y cuando haya pares electrónicos libres, va a estar la posibilidad de funcionar como base. Por eso, si nos vamos al caso del éter, fíjense, el éter es muy parecido al agua. Es muy parecido al agua, porque tengo un oxígeno, pero tiene una particularidad. Tengo el oxígeno que tiene sus pares electrónicos disponibles. Habíamos dicho que el agua se comportaba como base gracias a que tiene esos pares electrónicos disponibles. Perfecto. Entonces, siguiendo esa misma lógica, ¿a ustedes les parece que el éter se va a poder comportar como base? Gracias a estos dos, que los puede disponer para formar enlaces, se comporta como base. Puede entregar esos electrones. Acá, en el éter, ¿piensan que el oxígeno tiene la misma capacidad de entregarlos? Sí, ¿no? Sí, tiene la misma capacidad. O sea, imagínense, ¿vieron cuando uno escribe esto? R, y ahí pone ácido carboxílico, por ejemplo. Esa R tranquilamente podría ser un hidrógeno, ¿no? Y fíjense que si uno quiere pensarlo así, es como, podría ya pensar que el agua es un caso especial de éter, porque un éter es esto. Si una de las R es hidrógeno, estamos en presencia de un alcohol. Y si las dos R son hidrógeno, es el agua. O sea que no, o sea, el agua, el alcohol y un éter son muy cercanos parientes, pero no tienen las mismas cualidades desde el punto de vista de lo que estamos viendo recién. ¿Por qué?
Si bien tiene los pares electrónicos disponibles, el éter los tiene, yo les consulto. Ahora, ¿la cualidad de ácido la va a tener? Fíjense cómo hemos pensado la parte de ácido, como un Mm. protoncito que se va. ¿El éter tiene un protoncito que se puede ir? No. No. Entonces, el éter, como base, funca, como ácido, no. Y ahora viene la otra particularidad. Dijimos que el otro pariente cercano eran los alcoholes. Lo primero que reconozco, y ya estoy afilado en esto, es que tengo el oxígeno, tiene los pares electrónicos disponibles. Por lo tanto, ya me lo aprendí, de tantas veces que lo dije, que si tengo los pares electrónicos disponibles, entonces, como base, anda, ¿no? Perfecto, porque puede ceder ese par electrónico para formar un enlace. Pero ¿qué tiene además? Está unido a un protoncito que lo puede perder. Por lo tanto, también puede funcionar como ácido. Entonces, los alcoholes también tienen una característica anfótera. También se comportan como ácidos y disculpen, también se comportan como ácidos y también se comportan como base. O sea, la particularidad acá son los alcoholes y el agua. El agua son moléculas, el alcohol y el agua, los alcoholes y el agua son moléculas que tienen la particularidad de poder comportarse tanto como ácido como base. De vuelta, más fácil. ¿Cómo puedo fácilmente darme cuenta si algo se está comportando como base? Si en su estructura veo pares electrónicos al pedo, los tiene al pedo, los puede ceder, está todo bien, base. Como ácido, en el caso de las que son parientes del agua, me tengo que fijar si tengo un protoncito al pedo para ceder. Eso es fácil. Y en los otros casos, ya tengo que pensar un poco en la estructura y si tienen las facilidades como para poder recibir un protón. ¿Ese es un poco más complicado? Sí, es un poco más complicado. Yo no me voy a, o sea, hoy no voy a poder dormir si hoy a ustedes o para la fecha del parcial todavía no les termina de cerrar bien eso. Y honestamente no, porque no es el objetivo hoy por hoy. ¿Sí? Si quieren, lo leemos. Si quieren, genero una presentación con respecto a esto, cosa que sea un poco más clara, pero no estaría siendo una cuestión de vida o muerte. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de Ok. esto? Identificar fuerzas intermedias. O sea, poder definir qué es una base y un ácido a simples rasgos, ir generando la idea en la cabeza para después utilizarlo. Lo que sí nos podría llegar a interesar un poco más es, y dije un poco más porque si me preguntan a mí qué es lo rico de esta guía, qué es lo que yo dejaría de esta guía, y determinación de punto de ebullición, y no vimos. Está bien que la determinación de punto de ebullición viene de mano de todo esto, pero, qué sé yo, para mí pone muchas trabas y fíjense hasta dónde nos fuimos. Vuelvo a insistir, nos fuimos hasta la hibridación en la que uno de los electrones del S se excitaba y iba hasta el P. O sea, delirio. Delirio para lo que queremos hacer. Así que sigamos con otra cosa, por favor. Solventes próticos, apróticos y no polares. O sea, básicamente, esto porque siempre a ver, disculpen. Ahí está. Esto porque siempre lo consultan. La definición de polar y no polar creo que está clara, ¿no? Una molécula va a ser polar si tiene enlaces polares. ¿Sí? ¿Cuándo un enlace es polar? ¿Eso sí está claro? Sí. ¿Qué tiene que pasar para que un enlace sea polar? Tiene que tener una diferencia de electronegatividades entre los dos átomos mayor a, ahí te digo, Ese numerito del que nos mata. no me acuerdo. Si la ¿Hay alguien diferencia la tiene a mano? si la diferencia de electronegatividad está entre 0,4 y 1,7, el enlace va a ser polar. O sea,
Si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que forman el enlace está entre 0,4 y 1,7, el enlace va a ser polar. Si está por debajo, va a ser apolar. O sea, básicamente, si la diferencia está, o podemos poner un límite 0,4 y a la bosta. Si estamos por encima de 0,4, porque acá no vamos a ver por arriba de esto, va a ser muy raro. Si está por encima de 0,4, el enlace va a ser polar. Si está por debajo, la diferencia de electronegatividad, que básicamente, ¿qué carajo estoy diciendo? Que un enlace, recuerden que es el compartir electrones entre dos átomos, ¿sí? Esto que nosotros dibujamos acá, ¿sí? Pero pasa que si los átomos estos, por ejemplo, carbono e hidrógeno, ¿sí? Vamos a ponerlo con distinto color, para entendamos de qué carajo estamos hablando. Carbono e hidrógeno, el enlace covalente es un electrón del carbono, un electrón del hidrógeno. Perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, un enlace va a ser polar si, por ejemplo, un enlace va a ser polar si existe un átomo que tiene una electronegatividad mayor lo suficientemente como para hacer que lo que debería ser equitativo, es decir, che, compartamos los electrones y generemos un enlace, lo que debería ser así no ocurre cuando tenemos un enlace polar. ¿Por qué? Cuando tenemos un enlace polar se da cuando tenemos una diferencia de electronegatividad entre los átomos de mayor a 0,4 y eso hace que el átomo más electronegativo es como muy afín, obviamente de ahí su nombre, ¿no? Es electronegativo, es electroatractor, le gustan los electrones y va a hacer que los electrones estén más cerquita de él porque le gustan más. Va a tironear más de estos electrones. Entonces, los electrones al estar más cerca de este átomo, ya no va a existir esta paridad, esta neutralidad que hay acá, sino que se va a empezar a gestar una densidad de carga. Es decir, yo voy a percibir que hay más electrones más cerquita del cloro que cerquita del carbono. Si bien hay un enlace covalente porque están compartiendo, los tiene mucho más cerca del cloro porque es más electronegativo. Cuando ocurre eso de que hay un átomo que le gustan mucho más los electrones y se los atrae, es cuando uno define un enlace polar, ¿sí? Con carbono no pasa porque obviamente tienen la misma electronegatividad. Y el carbono e hidrógeno, si bien tienen pequeñas diferencias de electronegatividad, no es lo suficiente como para que uno de los dos se lo lleve, ¿sí? Distinto pasa, por ejemplo, con el cloro, que el chabón sí es súper electronegativo y tironea más del enlace, por lo tanto, los electrones están más cerca del cloro y eso genera esta polaridad. El enlace está polarizado hacia el cloro. Después de todo este cuento, volvamos a lo que estaba hablando. Entonces, para que una molécula sea polar, tiene que tener enlaces polares en su estructura y que además tenga un momento dipolar distinto de cero, que acabo de decir. El enlace carbono-oxígeno, ¿es polar o es apolar? No quiero que hagan la cuenta, ¿sí? Quiero que solamente utilicen un poco de sentido común, teniendo en cuenta que el oxígeno es bastante más electronegativo que el carbono. ¿Va a ser polar o apolar? Polar. Polar, perfecto. Entonces, por ejemplo, esta molécula, si este enlace es polar, ¿por qué? Porque... ¿Por qué? Porque los electrones están siendo tironeados hacia allá.
Este enlace es polar, por lo tanto la molécula es polar. El metanol es polar, el metanol es polar. Por ejemplo, entonces, si carbono-oxígeno, simple enlace, era polar, carbono-oxígeno, doble enlace, ¿qué les parece? ¿Va a ser polar o apolar? Sigue siendo polar, Claro. ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es esta molécula que está acá. Y es plana. ¿Tiene enlaces polares? Sí, tiene dos enlaces polares. Pero ¿qué pasa? Que son de la misma intensidad, en sentido opuesto, se cancelan y tiene un momento dipolar de cero. La molécula es apolar, pero tiene enlaces polares. ¿Lo ven? Sí, sí. Entonces, sí, se va a cortar, ya sé. Ahí volvemos. Entonces, no solamente tengo que garantizar de que tengan enlaces polares, sino que no se me cancelen entre sí. Perfecto, y ahí volvemos. Bueno, hay como dos perdidos, pero los recuperaremos en el camino. Entonces, recapitulemos. O no los recuperaremos. Recapitulemos. Entonces, para que una molécula sea polar, dijimos que tiene que tener enlaces polares y tiene que tener un momento dipolar distinto de cero. Enlaces polares, ahí no sé escribir, enlaces polares y un momento dipolar distinto de cero. O sea, básicamente que esos momentos dipolares que generan los enlaces polares no se cancelan. Perfecto. Entonces, entre las sustancias polares, y puntualmente cuando hablamos de solventes, yo puedo tener dos. Los próticos y los apróticos. Y obviamente, si tienen un chiquitín de etimología, prótico viene de protón. ¿Y tiene que ver con el protón del núcleo? No, estamos hablando del mismo protón que hablábamos recién, cuando hablábamos de ácidos y bases. Protón del hidrógeno. Es decir, estamos hablando entonces de los solventes que tienen en su estructura la capacidad de formar puentes de hidrógeno. ¿Y cuáles son? Ah, las que tienen oxígeno unido a hidrógeno o nitrógeno unido a hidrógeno.
¿Y cuáles son los apróticos? Y los que no tienen eso. ¿Me puedo dar ejemplo? Sí, para eso estoy acá. Por ejemplo, un solvente prótico, ¿estamos todos de acuerdo? Y fíjense que es prótico polar y aprótico polar, son polares. Un solvente prótico es el agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? A ver, ¿califica como polar? Y sí, ¿por qué? Y porque el oxígeno es mucho más electronegativo que los hidrógenos, entonces va a ejercer, va a ejercer aumentos dipolares hacia él, ¿sí? ¿Por qué? Porque tironea de los electrones hacia allá, y si yo sumo estos dos vectores me da un momento dipolar en este sentido. Distinto de cero, perfecto, es polar. ¿Se cancela? No se cancela, perfecto. ¿Tiene enlace oxígeno-hidrógeno? Sí. Entonces, es prótico polar. Bárbaro. Siguiendo esta misma lógica, entonces, ¿cuál otro podría ser prótico polar? Y bueno, cualquier alcohol. Qué feo ese oxígeno. Cualquier alcohol es un prótico polar. Pero también cualquier amina, primaria o secundaria. ¿Por qué? Porque una amina terciaria es polar las bolas. O sea, eso no es polar. Guarda, no es polar. Eso no es prótico, porque no tiene protón. Habría que analizar si es polar o no. ¿Sí? Hay una diferencia de electronegatividad, habría que analizarla si se cancela o no se cancela. Pero eso no es prótico. Esto no, pues no hay protón. Entonces, básicamente, alcoholes, ácidos, aminas, amidas y el agua califica como solvente prótico polar. ¿Y cuál sería aprótico? Y aquellos que son polares, pero que no tienen carbono, perdón, que no tienen oxígeno ni hidrógeno y no tienen oxígeno, nitrógeno, nitrógeno unido a hidrógeno. Por ejemplo, un solvente muy, muy utilizado en síntesis orgánica es el DCM, que es el diclorometano. ¿Sí? Este solvente no es un solvente aprótico y es polar. ¿Sí? Si bien acá yo lo dibujé así y parecería que se cancelan, recuerden cuál es la hibridación. O sea, vamos a hacerla bien, porque si no parecería que se cancela. La hibridación recuerden que es sp3 y están dispuestos de esta forma. Entonces, efectivamente no se cancelan, ¿sí? Porque esto no están, recuerden que esto está en el tetraedro, ¿sí? No están en un plano y uno tiene el mismo vector en la misma dirección que el otro, ¿sí? De última, para que no se generen tanto quilombo, lo ponemos acá, el cloro, y ahí queda más evidente que no se cancela, ¿sí? Porque uno está acá y va a tener, acá está el centro, ¿no? El vector va a ser en esta dirección y el otro está acá, y el vector va a ser en esta dirección si yo pongo ahí. No se cancela. Este tiene un momento dipolar distinto de cero. Es polar, pero no es prótico porque no tiene oxígeno unido a hidrógeno y no tiene nitrógeno unido a hidrógeno. Entonces, básicamente, cualquier halógeno de alquilo sería un solvente aprótico. ¿Y cuál sería un solvente no polar? Bueno, solvente no polar más conocido de todos, el hexano. El hexano es el solvente por excelencia, o el benceno, ¿sí? Fíjense que esto es todo unión carbono-carbono y carbono-hidrógeno. No hay enlaces polares ahí. Entonces la molécula no es polar. ¿Se usa como solvente? Sí, se recontra usa como solvente. Estos serían entonces ejemplos de solventes no polares. ¿Dudas de esto? No, creo que no. Ok, bárbaro. Bueno, ¿con qué seguimos?
punto 10 del TP4. Ok. El alcohol N-butílico tiene un punto de ebullición más elevado que su isómero, el éter etílico. Sin embargo, ambos compuestos presentan la misma solubilidad en agua. ¿Cómo explica estos hechos? Bueno, otro... Seguimos, o sea, estamos en la misma, ¿no? La misma, ¿a qué me refiero? Estamos en la misma. Fíjense que, si bien yo les decía, que parece un montón, o es, no, parece no, es un montón habernos metido con el tema de la hibridación del boro y qué sé yo, pero fíjense que hay un hilo conductor. Yo reconociendo ácidos y bases, yo puedo reconocer qué es un protón. Al reconocer un protón, me voy a prótico a prótico. Y si estoy en prótico a prótico, estoy hablando de solvente. Si hablo de solvente, hablo de solubilidad. Perfecto. Y cuando hablamos de solubilidad, estamos hablando de lo siguiente. Acá vamos a utilizar una regla que seguramente Euge ya se las mencionó y calculo que todos me la pueden decir. ¿Qué regla vamos a utilizar cuando hablamos de solubilidad? Aquello que sea similar disuelve lo que sea similar. Perfecto, excelente. Ahora yo les consulto. ¿Pueden decir eso? ¿Está bien decirlo? No, sería los compuestos que tengan mismas, que tengan una determinada fuerza intermolecular van a disolver a los que tengan las mismas fuerzas intermoleculares. Exacto. O sea, vamos a utilizar, todo vamos a utilizar, perfecto Marcos, gracias. Todo vamos a utilizar ese dicho, esa frase, ese versito como para enfrentarnos a la vida de orgánica. Lo similar disuelve lo similar. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo tengo un compuesto que tiene o está regido bajo las fuerzas intermoleculares de Landon, yo voy a tener que disolverlo con algo que también tenga fuerzas intermoleculares de Landon. Si tiene como fuerza intermolecular principal a las fuerzas de puente de hidrógeno, la voy a tener que disolver en algo que tenga fuerza de puente de hidrógeno. ¿Sí? O sea, y desde el punto de vista real, o sea, la definición formal, ¿sí? Básicamente es que las interacciones soluto-soluto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero disolver, supónganse, quiero disolver hexano en benceno. Quiero ver si disuelvo hexano en benceno o si lo disuelvo en etanol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizo lo similar y disuelvo similar? Bueno, tengo moleculitas de hexano, ¿no? Que están unidas entre sí, por lo que vimos recién hace un rato, están unidas entre sí por fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares son del tipo soluto-soluto. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el hexano es el soluto. Y si yo quiero disolver el hexano en algo, lo que quiero hacer básicamente es agarrar el hexano y meterlo en un lugar grande que hay otras moléculas, pero que se va a poder comportar de forma parecida. Y ahora las interacciones que eran tipo soluto-soluto son del tipo soluto-solvente. Pero para que esto pueda pasar, para que yo cambie esas interacciones soluto-soluto, soluto-solvente, esas interacciones tienen que ser parecidas. ¿Sí? O sea, se tiene que poder sentir cómodo. O sea, yo le estoy diciendo, vamos a sacrificar estas interacciones que vos estás teniendo entre tus pares para tener interacciones con otra gente que nada que ver y para poder, digamos, para que la molécula me acepte eso, se tiene que llevar bien.
O sea, tiene que tener interacciones parecidas. Y ahí vienen los similares sobre lo similar. O sea, ¿cuáles son las fuerzas principales que rigen al hexano? Solo tengo fuerzas de Lambda, no tengo otro tipo de fuerzas. Al benceno, no tengo enlaces polares, no tengo hidrógeno unido a oxígeno ni a nitrógeno, por lo tanto no tengo dipolo dipolo ni tengo puente de hidrógeno, tengo carbono unido a carbono, entonces tengo fuerzas de Lambda. ¿Acá qué pasa en el etanol? ¿Cuáles son las fuerzas primordiales del etanol? Tengo Puente de hidrógeno hidrógeno. unido a oxígeno, por lo tanto es puente de hidrógeno, exacto. Entonces, siguiendo la reglita esta de que lo similar suele lo similar, ¿con quién se va a llevar mejor el hexano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto. El hexano. ¿Con el benceno que tiene Landon o con el etanol que tiene puente de hidrógeno? Con el benceno que tiene puente de Landon. Ah, se me mató. Puente de Landon, esa no la conocía. Que tiene Landon. Interacciones Perdón, de ni, Landon. ni escuché. Hablé, pero Que, no escuché. que tiene Landon, tiene fuerzas de Landon. ¿Sí? O sea, estos verdecitos es el benceno y las interacciones entre el benceno y el hexano, como las dos son de tipo Landon, se llevan bien. Bárbaro. En cambio, puente de hidrógeno, ¿por qué? Porque recuerden que son fuerzas superficiales, que tiene que ver con la cadena carbonada, tiene que ver con carbono unido a carbono y toda la bola. En cambio, puente de hidrógeno tiene que ver con un hidrógeno que puede interaccionar con un oxígeno de otro lado. ¿A dónde? Carajo, hay un hidrógeno con un oxígeno acá. En ningún lado. Entonces, con esto no se va a hallar bien. Y si yo los pongo en un recipiente, que voy a tener una fase con el hidrocarburo y una fase con el alcohol. El hidrocarburo va a estar arriba. Una cuestión de densidad. ¿Ok? Ok, Entonces, ok. veamos entonces qué nos decía el punto. Nos decía, el N-butano tiene un punto de ebullición que vamos a llamar A. Está comparando a mi molécula A con mi molécula B, que es el éter etílico. Son isómeros, o sea, tienen la misma fórmula molecular, tienen el mismo peso. Pero me está diciendo que el punto de ebullición de A es mayor que el punto de ebullición de B. Pero que la solubilidad en agua de A es bastante similar a la solubilidad en agua de B. ¿Y a qué se puede deber esto? Entonces, bueno, hipótesis. Vayamos a esta. Vayamos a esta. Punto de ebullición del butanol mayor que el punto de ebullición que el éter. A ver, veamos el butanol. ¿Tiene enlace carbono-carbono? ¿Una cadena carbonada? Sí, entonces tiene fuerza de Landon. Obviamente todas las moléculas orgánicas van a tener. ¿Tiene un enlace polar? Sí. Che, mirá, este enlace es polar. Así que tiene fuerza dipolo-dipolo. ¿Tiene oxígeno unido a hidrógeno? Sí. Entonces tiene interacciones puente hidrógeno. Vamos al éter. ¿Tiene carbono-carbono? Sí, tiene lambda. O sea, ¿tiene dipolo-dipolo? Sí, tengo acá estos enlaces polares. ¿Tiene oxígeno unido a hidrógeno? No, no tiene puente de hidrógeno. Y habíamos dicho que
la intensidad de las fuerzas intermoleculares crecía en esta dirección. O sea que el butanol tiene fuerzas intermoleculares mucho más heavy que su isómero, el éter. O sea, el butanol está interactuando con, con otras moléculas de butanol de forma mucho más fuerte que el éter lo hace con otras moléculas de éter. Entonces yo le voy a tener que dar mucha más energía al butanol que al éter para poder romper esas interacciones entre moléculas. Entonces estamos todos de acuerdo que esto es así, efectivamente. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y ahora vemos el tema de la solubilidad. Uno me puede decir, che, recién me acaba de contar el cuentito de que lo similar es lo similar. Sí, estamos diciendo que la forma correcta de decir eso es que las fuerzas o las interacciones soluto-soluto son reemplazadas por interacciones soluto-solvente de la misma calidad. ¿Cuáles son las interacciones soluto-soluto que priman en el caso entonces de el butanol? Y esta molécula de butanol, perfecto, son las fuentes de hidrógeno. Esta molécula de butanol va a establecer puentes de hidrógeno con otra molécula de butanol. ¿Y qué va a pasar cuando yo tenga entonces, esas son las interacciones soluto-soluto? ¿Y qué va a pasar entonces cuando yo tenga, por ejemplo, agua? Y que me va a pasar lo mismo, porque el agua es esto. Y recuerden que las interacciones se dan gracias a los electrones desapareados del oxígeno. Ya sé que es una paja dibujarlo, pero sirven para algo. Entonces, puente de hidrógeno. Bueno, puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. ¿Sí? Efectivamente es soluble. Bueno, ¿qué pasaba acá? De este lado. De este lado, ¿cómo eran las interacciones entre las moléculas? Y si yo tengo una diferencia de electronegatividad así, acá, acá así, básicamente tengo un momento bipolar hacia acá. O sea que esta molécula que está acá, yo me la puedo imaginar como que es una cosa así. Como que es una cosa, voy a tratar de copiar la forma de la molécula, pero que tiene una parte negativa acá. Y por lo tanto va a tener una parte positiva. ¿Sí? Y cuando se encuentre con otra molécula, y bueno, se va a acomodar, supónganse, también, de esta forma. De forma de interactuar el dipolo negativo con el dipolo positivo de la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la forma en la que están interactuando. Pero pasa y resulta de que no me tengo que olvidar, no me tengo que olvidar de lo que estamos, de todo lo que estuvimos hablando el día de hoy. Los benditos pares desapareados del oxígeno. ¿Por qué? Porque son justamente esos los que permiten la interacción tipo puente de hidrógeno con el agua. Así es como yo explico de que tengo una solubilidad similar. A ver, del- quiero que piensen un segundo. Si bien la solubilidad es similar, estrictamente hablando, ¿cuál de las dos va a ser mayor? Si bien va a ser un pelín mayor, pero va a ser un poquito mayor. El butanol, correcto. ¿Por qué? Porque el butanol ya se maneja, ya se movía en puente de hidrógeno. ¿Sí?
Ya se movía en puente de hidrógeno el butanol. En cambio, el éter no se movía en puente de hidrógeno, pero puede formar puente de hidrógeno con el agua y eso es lo que explica su solubilidad. Entonces, este tipo de ejercicios son ejercicios típicos de coloquio. No sé si hay coloquio ahora. Creo que sí. Prefiero sí. No, ahora no sé que está el parcial. No sé si volvieron los coloquios. Creo que sí. De coloquio o de final. ¿Por qué? Porque si bien lo normal que acontezca es que, bueno, si las moléculas entre sí interactúan con puente de hidrógeno, entonces van a relacionarse con algo que tiene puente de hidrógeno. Y si las moléculas entre sí interactúan de forma algo dipolo-dipolo, lo normal es que se relacione con algo dipolo-dipolo. No sería lo normal a simple vista, sin hacer yo un análisis un poco más profundo, que se relacione entre sí algo que es algo que tenía dipolo-dipolo con algo que puede formar puente de hidrógeno. Por eso este ejercicio le digo es como de coloquio de final. ¿Por qué? Porque tengo que ir más allá de la reglita y darme cuenta de que el oxígeno tiene la capacidad de formar interacciones con el agua. Y así es como yo explico de que tenga una solubilidad similar. ¿Ok? Me hace un poco de ruido que, que la solubilidad sea tan parecida, siendo que el alcohol puede aportar tanto al oxígeno como al hidrógeno, pero el éter solo al oxígeno. O sea, a Bueno, simple vista me da la sensación de que la solubilidad debería ser la mitad para el éter. bueno, hay otra particularidad, que las fuerzas de Landon son bajas. O sea, olvídate de hacer esto mismo con un éter que tiene 2 carbonos más. Claro. ¿Ok? Acá entran en juego muchos factores, que las fuerzas de Landon son prácticamente pedorrísimas, entonces no tienen como mucha injerencia. Este, va, pedorrísima. Estamos como ahí en el límite de lo pedorro y lo no pedorro. Em, Podríamos verlo con términos energéticos, como que el agua no necesita hacer demasiado esfuerzo, digamos, para vencer las fuerzas de London solvente, pero soluto, soluto. el agua, recordad que también, o sea, también tengo yo interacciones con agua desde el punto de vista dipolo-dipolo, ¿sí? Porque el agua es una cosa así. Sí, sí, no, pero yo me refería al momento en que, ¿cómo sería? Introducís el soluto en el solvente y en ese instante es como que, si no mal recuerdo, el agua es como que tiene que desarmar Correcto. las fuerzas intermoleculares entre entre el soluto y el Estas. soluto mismo. Ujú. Claro. Entonces, como son de London, no. En un principio es como que lo empieza a hacer, digamos, por una cuestión dipolo-dipolo, porque de vuelta, el agua es una molécula polar, puede establecer interacciones dipolo-dipolo, Ah, está bien, está bien. que son, dijimos, de una intensidad intermedia. Pero después se da cuenta de que una vez que ya se metió acá el agua y está interaccionando el agua con la molécula del hidrocarburo, se da cuenta, mira, el oxígeno ese tiene electrones al pedo. Hagamos puente de hidrógeno. Y ahí es donde se efectúa el puente de hidrógeno. Claro. Es una particularidad de este ejemplo. ¿Por qué? Porque no tengo una cadena carbonada pesada. ¿Sí? Lo mismo que les decía. O sea, algo de 16 carbono y que en la punta tengo un OH, sí, dale, anda a solubilizarlo en agua porque tenés puente de hidrógeno. No se va a solubilizar un carajo, porque esto tiene una fuerza de Landon terrible, muchísimo más fuerte que el puente de hidrógeno de acá. O sea, es mucho más relevante la cadena carbonada que ese OH pedorro de la punta. Entonces, esto va a ser soluble en hexano y no va a ser soluble en agua. ¿Se entiende lo que acabo de decir recién? Claro, O sí. sea, no se queden con el hecho de que, OH, puente de hidrógeno, agua. No, veamos todo, veamos el todo. Bien, me encantaría verle las caras porque no sé si se entendió. Calculo que sí. Bárbaro. Bueno, ¿con qué seguimos?
El 11 es un verdadero o falso, capaz que lo podemos hacer rapidito. Bueno, el estado de agregación de una sustancia depende del tipo de fuerza de atracción entre sus moléculas. ¿Verdadero? Fue lo primero que vimos en la consulta de hoy. Dijimos, si tengo fuerza de atracción entre las moléculas en el estado líquido, está bien, o sea, está bien Nico lo que decís, pero eh, puntualmente hablando no dice depende solo. Si dijera depende solo, ahí sí como que lo limita solo a esto. ¿Sí? Está diciendo, uno de los factores es el tipo de fuerzas. ¿Ok? Guarda, o sea, si ustedes ponen verdadero, estaría correcto, ¿sí? Si ponen falso y ponen también depende de su intensidad, también estaría correcto. O sea, eso es lo glorioso de poder corregir y que ustedes puedan completar algo y que no esté solamente en verdadero y falso, pusiste, tenés 50 y 50 de posibilidad, o sea, eso me parece chotísimo. Si ustedes se justifican, una respuesta puede ser ambas opciones siempre y cuando se justifiquen bien, porque depende de la interpretación de ustedes. Bien, las fuerzas intermoleculares de Landon son más intensas que las uniones iónicas. Fíjense lo que está comparando acá. Fuerzas intermoleculares entre moléculas con uniones iónicas. Esto es un enlace. Falso. Falsísimo. O sea, y acá me pueden poner Landon, me puede poner dipolo dipolo, me puede poner puente de hidrógeno. Nunca, nunca, nunca en la vida puedo comparar la fuerza que mantiene a dos moléculas unidas o con cohesión con la fuerza de enlace, ya sea covalente o ya sea iónico. La fuerza de enlace, la fuerza de enlace, para romper un enlace, tengo que meter bastante energía. Para romper una fuerza, no tanto. Si hablásemos de puente de hidrógeno, ¿lo mismo? ¿Sí? O sea, yo para romper enlace carbono-carbono, tengo que meter. Ya vamos a ver cuando veamos reacciones. De hecho, algo ya están viendo, me parece en la teoría. Sí, pero estos son interacciones. Y estos son enlaces. Así que, chao. Borano va a tener un punto de ebullición mucho mayor que el amoníaco. ¿Qué les parece? ¿Hay diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el boro? Sí. ¿Qué pasó? Se me cancelaron todos. Momento bipolar cero. ¿Qué pasa acá? Momento bipolar distinto de cero. ¿Cuál va a tener mayor punto de ebullición entonces? El amoníaco. El amoníaco. Todo esto viene con la primera parte del TP, que capaz que la mayoría no la hizo, pero tiene que ver con reconocer cuáles son las estructuras espaciales, ¿sí? La distribución espacial de los distintos compuestos. El término uniones químicas es sinónimo de fuerzas intermoleculares. Creo que con todo lo que los machaqué hoy con esto, se debería estar clarísimo. Y si no, Sí. lo aclaramos. ¿Es lo mismo decir una unión química que una fuerza intermolecular? O sea, unión química se hace enlace. Pues no. No. O sea, no hay nada químico pasando. ¿Sí? No se están transformando especies. No es que se formaron cosas y se transforman especies. Si se quiere, las fuerzas intermoleculares son uniones físicas que mantienen a las moléculas unidas entre sí y eso hace que cambie el estado de agregación. Nada más.
El bromuro de metilo de momento dipolar distinto de cero presentará fuerzas intermoleculares de Lambda. Ah, esa la vimos con Eugenia, con... ¿Eugenia Parolo o no, Margarita? ahí me olvidé el nombre, Jalil. Eugenita. Y claro, lo que decía era que se olvidaron de poner ahí un únicamente presentará fuerzas Ahí está. intermoleculares de London. Sí. Si es únicamente, ¿qué pasa? Falso, porque al tener momento dipolar distinto de cero, tiene que tener Tiene un dipolo, dipolo. dipolo mínimamente. O sea, si es sin el únicamente, es verdadero, porque va a presentar. Pero si es con el únicamente, va a ser falso. Así que bueno, ahí depende de ustedes. Los enlaces covalentes son más débiles que las fuerzas entre moléculas. Bueno, estamos hablando siempre lo mismo, ¿no? Un enlace más débil que una fuerza entre dos moléculas. Falsísimo. Una sustancia formada entre cualquier átomo de la tabla periódica del hidrógeno tendrá fuerza intermolecular de puente de hidrógeno. No, solamente, ¿cómo era? Oxígeno, nitrógeno y a lo sumo flúor. Sí, pero no lo vemos acá. En este curso de química orgánica, el flúor no formaría parte. Está bien, quieren ponerlo, lo ponen. No van a encontrar acá alguna sustancia con flúor. A eso voy. Bueno, son las 9. Tienen todo el fin de para terminar el TP, para hacer parciales, que calculo que obviamente tienen a mano, y para juntar dudas para el lunes. El lunes, si no me equivoco, tiene una consulta con Carlos en un momento de la tarde o de la mañana. Y después, en el horario del horario de siempre, 6:30 o 7, lo vemos ahí el lunes, eh, tienen consulta conmigo. Así Ah, que bueno, ok. aprovechen el fin de para practicar bastante. Descansen también, igual no se maten. Tranqui. Y nos vemos el lunes. ¿Ok? Bueno, gracias, profe. Buen fin de. Gracias, profe. Igualmente. Chao. Chau, chau.